Amén, amado, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar compartiendo la palabra con ustedes. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la radio de la predicadora que nos permiten salir en conexión con ellos, amado, y a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, hermano, nuestra amada congregación, a la cual los invitamos los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana para poder compartir el culto con nosotros. También le invitamos a nuestras reuniones de grupo aquí en el kilómetro 43, los días lunes a las 19 horas, hermano, para que usted pueda asistir y usted pueda compartir la palabra del Señor con nosotros en la calle Pillado 6052 en el kilómetro 43. Y le invitamos a que usted pueda ver los videos en la página de YouTube de la iglesia que se llama La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos a que usted pueda suscribirse y pueda activar las notificaciones por medio de la campanita para poder ser avisado cada vez que se sube una nueva predicación y que pueda compartirlo para que la gracia corra y pueda ser glorificada. Bueno, les recuerdo los horarios del programa. El pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana y hoy va a estar con un nuevo horario también, aparte de los horarios que di de los lunes y los viernes, a las 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana, a través de la radio La Predicadora. Así que lo invitamos a que usted lo pueda escuchar a través del Facebook de la radio para que pueda ser enriquecido. Y comparta la predicación, hermano, para que la palabra corra. Esta gracia corre, puede enriquecer a tantos hermanos como nos ha enriquecido a nosotros. También les recuerdo que nuestros programas son los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 13 a 14 horas. Así que agradecido al Señor por todo eso, hermano amado. Vamos a orar y vamos a comenzar con el programa de este día. El Señor bendiga, amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar compartiendo la palabra del Señor junto con los hermanos. Te pedimos, Señor, tu guía, Señor, para que no sean palabras, Señor, de humana sabiduría las que salgan de nuestra boca, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, que pueda guiar, alentar, Señor, y fortalecer, Señor, la vida de los hermanos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? En el capítulo 6:20 dice así la palabra de Dios. Porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero anteriormente el apóstol Pablo viene hablando ahí, ¿no? Y en el 12, donde empieza el tema de este capítulo, de esta porción de la palabra, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Fíjese, todo es permitido, ¿no? No es, vio que a veces nosotros decimos, no puedo hacer tal cosa, puedo hacerlo, pero no conviene. No conviene porque eso no le da lugar a la vida de Dios, eso le da lugar a las concupiscencias de la carne. ¿Vio? Y de la carne, dice el apóstol Pablo, nos enseña en el libro de Romanos, de la carne segaremos corrupción y muerte, dice, si le damos lugar a las concupiscencias de la carne. Pero si le damos lugar a la vida de Dios, que es guiada por el Espíritu de Dios, entonces dice, del tal segaremos vida y paz. Entonces dice acá el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré yo dominar por ninguna, ¿vio? Fíjese, porque dice que aquel, dice que se somete a alguien como esclavo, dice, es esclavo de aquel que lo venció, ¿vio? Sea del pecado para muerte o sea de la vida para justicia, dice. Fíjese, y entonces dice, no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, no es para fornicación el cuerpo. Pero no podemos hacer nosotros con el cuerpo lo que nosotros queremos. Y ahora vamos a descubrir por qué, por lo que dice más abajo. Fíjese,
Entonces dice, pero el cuerpo es para el Señor. ¿Por qué el cuerpo es para el Señor? Porque el cuerpo se tiene que, porque el Señor se tiene que dar a conocer. Su vida se tiene que dar a conocer. Y cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, le damos absoluto de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Entonces ya le corresponde a Él. ¿Vio? Y entonces dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación. ¿Vio? Y nosotros siempre pensamos, llevamos al lado natural la fornicación, pero también está la fornicación espiritual, de tener relación con otro que no sea el Señor. Y ese otro puede ser el mundo, ese otro puede ser la carne. Fíjese, las concupiscencias de la carne. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjese. Y Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder. Fíjese la promesa que nos hace el Señor. Dios que levantó a Cristo con su poder. ¿Cuándo? Cuando lo resucitó entre los muertos, como dice ahí en Efesios capítulo 1, eso podemos leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos a mi mamá, a la hermana Estela, que nos está escuchando, a nuestro amado pastor, Ramón Encina, el Señor le bendiga, amado. En el 1:18 podríamos empezar a leer, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Vio? Operó en Cristo. ¿Cuándo operó? Cuando lo resucitó entre los muertos. ¿Se acuerda que nosotros habíamos leído ahí en el 4:25 del libro de Romanos, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, pero Él fue resucitado para nuestra justificación? Fíjese, y eso es una verdad maravillosa para nosotros, para que nosotros nos podamos apropiar de esa gracia. La gracia siempre es una buena noticia para nosotros. ¿Vio? La gracia no nos trae a nosotros condenación en el sentido, ¿vio? De que no nos lleva malas noticias como la ley. La ley nos decía, aquel que haga estas cosas, dice, vivirá por ellas, pero el que no las haga, dice, morirá irremisiblemente, dice. ¿Vio? No hay solución para él, pero la gracia no. La gracia nos lleva a nosotros que si nosotros hemos cerrado el blanco, en el sentido de que nos hemos equivocado, el Señor nos da una nueva oportunidad. ¿No? El Señor nos da una nueva oportunidad. Y en cuanto a la salvación, nos da la tranquilidad y la garantía de que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos obtener nuestra eterna salvación. Fíjese que maravilloso. Entonces dice, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y volviendo ahí dice, y Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder. ¿Vio? Con su poder. Qué maravilloso, hermano. Qué hermoso de saber esto, ¿no? Nuestra esperanza. ¿No? Nuestra esperanza. Dice, o no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaréis los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. De ningún modo. Dios no nos compró, o mejor dicho, Cristo no nos compró por medio del sacrificio para hacernos de otro, nos compró para hacernos parte de Él. ¿Vio? Como dice en Efesios, dice, somos parte de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Fíjese, nos compró para hacernos parte de Él. Por eso cuando nosotros predicamos en la radio, le hacemos saber a ustedes, hermanos amados, y a aquellas personas que tal vez nos escuchan sin tener mucho conocimiento de la palabra o de la gracia de Dios, que Dios nos amó de tal manera que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para que usted pueda saber que usted ha sido comprado por un precio que ningún hombre puede pagar. Ningún hombre puede pagar el precio que Cristo pagó por nosotros. ¿Vio? Él derramó su sangre. Él se negó a sí mismo. Él fue enviado por el Padre y Él hizo la voluntad del Padre. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, uno es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Eso te puede leer ahí en Génesis 2:24. Pero el que se une al Señor. ¿Vio? ¿Y cuándo nosotros nos unimos al Señor? Cuando creímos. ¿Vio? Cuando creímos. Dice que cuando creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, dice, nos sumergió en el cuerpo de Cristo.
como dice ahí en 1 Corintios 12:12, y en Romanos 12 también dice. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En el 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dice. Fíjese, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, fuimos todos añadidos al cuerpo. Fíjese, fíjese lo maravilloso de la gracia. La gracia nos hizo saber a nosotros que Cristo pagó el precio por nosotros, que Cristo nos justificó, que Cristo nos redimió, pero también nos hizo saber que por un espíritu, ¿no? Por el Espíritu Santo, fuimos todos añadidos al cuerpo. Ahora somos parte de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, ¿no? Fíjese, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿no? No solamente que el Espíritu Santo nos metió dentro del cuerpo, sino ahora que somos parte, somos participantes del Espíritu Santo, somos participantes de la naturaleza divina, somos participantes de la vida de Dios. Y todo eso nos hizo saber la gracia. Fíjese qué maravilloso, hermano. Por eso hablar de otros temas tan profundos en la radio es maravilloso también, ¿no? Pero hablar de cómo el Señor conquistó nuestro corazón. Cómo el Señor ganó su corazón, cómo el Señor ganó nuestro corazón. La Sulamita dice, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, dice. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera a un cuerpo es con ella? Porque los dos, dice, serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, fíjese, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y entonces Pablo nos aconseja ahí, ¿no? La gracia nos aconseja, huid de la fornicación, no nos enredemos ni con el mundo ni con la carne. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice. O ignoráis, dice, fíjese ahí, no hace saber, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Vio? La vida de Dios habita en nosotros, dentro de nosotros, está unida a nuestro espíritu. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, dice. Porque habéis sido comprados por precio. Y eso es lo más maravilloso, hermano. Saber que hubo un precio que se pagó, pero ese precio no lo pagamos nosotros. Hubo un precio que hubo que pagar, ¿no? Porque para redimirnos a nosotros del pecado y de la condenación, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, dice, sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión de pecado. Y ese era el precio. Ese era el precio. En el antiguo pacto, también para que el hombre pudiera tener una libertad de acercarse a Dios, aunque no tenía lo que hoy nosotros tenemos, que es una limpia conciencia, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, y de las becerras, dice, no podían limpiar nuestras conciencias, pero la sangre de Cristo sí. La sangre de Cristo sí, dice, limpió, dice, borró, dice, de nosotros, de nuestra conciencia al pecado, dice. Ahora podemos acercarnos confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, fíjese qué maravilloso. Qué hermoso es saber que Cristo proveyó para nosotros, ¿vio? Proveyó para nosotros todo lo que nosotros necesitábamos para que hoy pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿vio? A la presencia de Dios. Antes el hombre no lo podía hacer. ¿Vio? ¿Se acuerda cuando vimos los dos montes? Y cuando veíamos el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés, después de que Moisés le hizo saber a Dios que el pueblo dijo, todo lo que él diga nosotros vamos a hacer, Dios le dijo a Moisés, dice, que nadie se acerque. Que nadie se acerque. Aun si una bestia se acercaba, dice, o tocaba el monte, dice, era apedreado, pasado por dardo, dice. Pero cuando Cristo trajo la gracia y la verdad, entonces la gracia nos dice a nosotros, acercaos confiadamente al trono de la gracia, dice. Acercaos confiadamente. Fíjese. Ahora estamos en otro monte, no estamos en el monte Sinaí, estamos en el monte de Sión, donde la gracia nos permite a nosotros acercarnos a Dios confiadamente,
donde la gracia nos lleva a nosotros a conocer el amor de Dios a través de Jesucristo para con nosotros. Fíjese, nos lleva a saber, dice, que hemos sido comprados por precio. Y eso es maravilloso, es para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hemos sido comprados por precio, ese precio no lo pagamos nosotros, lo pagó el Señor. Él derramó hasta su última gota de sangre. Cuando el Señor dijo consumado es en la cruz del Calvario, quiso decir que todo lo que la ley o la justicia de la ley demandaba, Él ya lo había satisfecho. Ya lo había satisfecho. Y entonces ahora nosotros podíamos acercarnos. ¿Cómo nos acercamos confiadamente? Creyendo que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Que nosotros no necesitamos hacer nada para alcanzar el favor de Dios, que es la gracia de Dios manifestada a nosotros. Fíjese. ¿No sabéis que habéis sido comprados por precio? Dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Vio? Todo nuestro ser fue comprado. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Vio? Todo nuestro ser fue comprado. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros sabemos que hubo un precio que fue pagado, que Cristo lo pagó, que Él fue el Cordero perfecto presentado para el sacrificio. ¿Vio? Él fue el Cordero perfecto, su sangre fue la sangre perfecta para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, a fin de que podamos servir a Dios vivo. Fíjese, qué maravilloso, hermano amado. Ignoráis, dice. ¿Vio? Y ahora nosotros no ignoramos. Ahora nosotros no ignoramos, porque la gracia nos hizo saber, por medio de aquellos que Dios constituyó, Dios nos hizo saber, ¿vio? Que hemos sido comprados, que la gracia nos salvó a nosotros, como dice ahí en el libro de Efesios. Fíjese lo que dice ahí en el libro de Efesios en el capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice. ¿Vio? No es de nosotros. Dice, pues es un don de Dios. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. ¿Vio? Fíjese, nuestra salvación, en nuestra salvación nosotros no tuvimos parte. No tuvimos parte. En el sacrificio de Cristo nosotros no tuvimos parte. ¿Vio? Porque si no hubiera sido un sacrificio imperfecto. Por eso el Cordero tenía que ser sin mancha, sin arruga, sin defecto alguno. ¿Vio? Y cuando Juan vio venir al Señor al camino hacia Él para ser bautizado, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio? Y ahora podemos entender lo que el pastor venía hablando estos días, hablándonos del sacrificio de Isaac. ¿Vio? Que cuando Isaac preguntó a Abraham, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Y Dios se proveerá el Cordero. ¿Vio? Dios se proveerá. Estaba mirando allá el futuro, ¿vio? Donde Dios se iba a proveer a su mismo Hijo en sacrificio por el pecado de todos nosotros, para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para redimirnos a nosotros, para Él, fíjese. Por eso Pablo nos dice a nosotros, porque habéis sido comprados, dice. ¿Vio? Habéis sido comprados. Quiere decir que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos de otro. ¿De quién? De aquel que nos compró. ¿Vio? Ahora le pertenecemos a Él y le servimos al Señor por amor. ¿Vio? ¿Por qué le servimos por amor? Porque Él manifestó su amor para con nosotros. Eso es maravilloso, hermano. Habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad a Dios. Y le damos gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Le glorificamos al Señor, ¿por qué? Porque Él nos compró. ¿Vio? Cuando nadie nos amaba, cuando nadie nos quería, cuando éramos aborrecidos de todo, el Señor nos amó y lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Nos compró con su sangre. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Saber que saber que Jesucristo derramó su sangre preciosa por nosotros. Él no tenía que hacerlo. ¿Vio? Él no tenía que hacerlo. Si hubiera sido... Cuando digo que no tenía que hacerlo, es que Él no estaba obligado a hacerlo, pero nos amó. Entonces el amor lo llevó a entregar su vida. ¿Vio? Él no tenía una ley sobre Él que le llevaba a que Él tenía que hacerlo sí o sí, pero el amor lo llevó. ¿Vio? Por eso dice en el libro de Hebreos, dice que por el gozo puesto delante de sí, ¿no? Por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz.
menospreciando la vergüenza, lo oprobio, dice, ¿no? Por el gozo puesto delante de sí. Y el gozo que estaba puesto delante de él eran aquellos que iban a ser salvados. Fíjese qué maravilloso. Aquellos que iban a ser salvados. Entonces cuando él vio lo que estaba delante de él, dice, él sufrió la cruz. Sufrió la cruz, menospreció la vergüenza. ¿Vio? Qué maravilloso, hermano, qué hermoso poder entender el amor de Dios. ¿Vio? Mirá cuán amor nos ha dado el Padre, dice. Dice que ha entregado a su Hijo por nosotros, dice. Mirá cuánto amor nos ha dado el Padre. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, o ignoráis, dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros sabemos que nosotros somos templo del Señor. El Señor está en nosotros. La vida de Dios está dentro de nosotros. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 4, 7, que tenemos este tesoro en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando dice que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que lo que se manifiesta, la vida nueva que se manifiesta, nada tiene que ver con nuestra naturaleza humana, sino que la naturaleza de Dios manifestándose a través de este vaso de barro. ¿Vio? Y no podemos ayudarle en nada a nosotros a esa vida a que se manifieste o a que produzca el carácter de Cristo en nosotros. Ella se manifiesta y da a conocer los atributos de Dios. Y eso es hermoso, es maravilloso. Gracias le damos al Señor por eso. ¿Vio? Gracias le damos al Señor por eso. Entonces, cuando Pablo nos hace saber a nosotros, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahí vemos el amor tan grande que Dios manifestó para con nosotros. El precio que Cristo pagó. Nos redimió a nosotros. Nos redimió para Él. ¿Vio? Para que seamos de Él. ¿Vio? Para que le sirvamos a Él. Para que le amemos a Él. ¿Vio? Ahora entendemos cuando la Sulamita dice, yo soy suya y Él es mío. ¿Vio? Fíjese que es maravilloso. Bueno, hermano, como les decía, estoy con la compañía de mi esposa. Le voy a dar que salude y que nos comparta algo, hermano. Pues, amados, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día. Gracias al Señor por su amor, por esta gracia tan abundante. Amén. Y lo único que podemos hacer es rendirnos a ella. Amén, gloria a Dios. No hay otra cosa para hacer. Amén. Si queremos intentar hacer algo, estamos diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no alcanzó. Fíjese. En cambio, Él dijo, consumado es. Listo, Amén. ya estaba todo hecho. Ahora a nosotros nos queda rendirnos a ella, ¿no? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Fíjese qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Entender el precio que Dios pagó. O mejor dicho, que el Señor Jesucristo pagó por nosotros. ¿Vio? Negarse a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Eso lo leemos ahí en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice en el capítulo 2, en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿vio? Se despojó a sí mismo, se despojó de su deidad el Señor. Cuando Él vino a este mundo, Él ya no tenía el poder que Él tenía cuando estaba al lado del Padre. Por eso ahí en el libro de Juan, en el capítulo 17, el Señor dice que cuando esté nuevamente con el Padre, dice, tendrá la gloria que tuvo, dice, cuando estaba antes con el Padre. Fíjese. Pero Él se despojó de eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y entrando en la condición de hombre, dice, ¿vio? En una condición débil, porque la condición que nuestro amado Señor Jesucristo tomó fue la condición más débil que pudo haber tomado, la de un hombre. La de un hombre, fíjese. Tomando, dice, la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Fíjese, hermano. Fíjese qué amor manifestó Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo para con nosotros, ¿no? ¿Y cómo no amarle al Señor? Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, ¿no? Me constriñe, me obliga, dice. ¿No? Y no es que lo obliga poniendo presión sobre él, sino que era tanto el amor que él había entendido que Dios había manifestado a través de nuestro amado Señor Jesucristo para con nosotros, que el amor lo había vencido. Y él se había sentido vencido por ese amor y estaba dispuesto a obedecerle, ¿vio? A seguir la dirección que ese amor, que Cristo le estaba llevando a seguir, ¿vio? Porque cuando Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco, dice que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí al momento él cayó. Ahí al momento él cayó. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces, fíjese, volviendo ahí a 1 Corintios 6:19, dice, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, y que no es vuestro, porque habéis sido comprados. Qué maravilloso, hermano. Cuando nadie nos amaba, cuando nadie nos quería, cuando éramos aborrecidos de todos, Dios nos amó. Y no solamente que nos amó, nos salvó. Y no solamente que nos salvó, nos compró por medio de la sangre de su Hijo para sí mismo. Fíjese qué maravilloso. Fuimos comprados, dice, por precio, dice. Entonces, ahora no tenemos más que alabar y glorificar y engrandecer el nombre del Señor. Porque lo que Él es mi amado, y yo soy suyo. Y solamente con Él tengo mi contentamiento. Fíjese, así decía la Sulamita. Y ese tiene que ser nuestro, no solamente nuestro dicho, sino en nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro respirar, ¿vio? Yo soy de mi amado, y Él es mío, y solo con Él tengo mi contentamiento. Fíjese, por lo que Él hizo por nosotros, ¿vio? Por lo que Él hizo por nosotros. Él nos salvó a nosotros. Él nos compró. Él se negó a sí mismo para redimirnos para Él, ¿vio? Para hacernos sus hijos, para hacernos parte de su cuerpo. Fíjese qué maravilloso. Y ese es el amor que nos ha mostrado el Padre. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre, dice. Fíjese, hermano amado. Y si eso no nos lleva a amar al Señor, ninguna obra que nosotros podamos hacer nos va a llevar a amar al Señor. Ningún servicio duro que nosotros podamos hacer nos va a llevar a amar al Señor. Nada nos va a llevar a amar al Señor si no entendemos. Si el Espíritu Santo no nos hace entender por medio de la palabra de Dios, por medio de la revelación que Él trae, no nos hace entender el amor que Dios manifestó a través de nuestro amado Señor Jesucristo para con nosotros. Fíjese qué hermoso, hermano amado. Habéis sido comprados. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora somos de Él, ¿no? Por eso Dios dice, vosotros sois mi especial tesoro, ¿no? Porque Él nos compró, ¿no? Y pagó un precio tan alto, ¿no? Tan alto pagó un precio, que nadie puede ofrecer un precio más alto que ese, ¿no? Nadie puede ofrecer más alto precio que ese. ¿Vio? Cuando alguien va a una subasta, ahí ellos pujan el precio que pueden pagar uno con otro, a ver quién puede pagar el precio más alto, y el que paga el precio más alto se queda con lo que quiere obtener. Pero nadie puede pagar un precio más alto que el que pagó nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo más maravilloso, que el precio que Él pagó fue por amor a nosotros. Por amor a usted y por amor a mí. Para que seamos de Él, para que seamos para Él, para que Él pueda gozarse con nosotros y para que nosotros podamos gozarnos con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. No quiero compartir algo más que opaque lo que el Señor quiere transmitirle a usted. Que el Señor lo bendiga grandemente, que la gracia del Señor pueda ser revelada a su vida, que la gracia del Señor pueda ganar su corazón como lo hizo con nosotros, para que le amemos al Señor cada día más. ¿Vio? Cada día más. Enamorarnos del Señor cada día, descubrir cada día más cuán grande fue su amor para con nosotros, cuán grande fue el amor de Dios para con nosotros, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna.
Bueno, amados, nos vamos a despedir nosotros hasta el día viernes a las 13 horas. No se vaya, que ahora va a venir el pastor a las 11 de la mañana hasta las 12 a través de la radio de la predicadora. Escúchelo, hermano, para que pueda ser enriquecido más por la gracia de Dios. Así que damos gracias al Señor. Nos vamos a despedir con una oración y que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos escucharon. Padre amado, bendito Dios, te agradecemos por tu gracia maravillosa. Gracias, Señor, porque hemos sido comprados por precio, Señor. Y un precio tan alto, Señor, que ningún hombre puede pagar. Solamente lo pagó tu amado Hijo Jesucristo, Señor, aquel cordero que tú mismo, Señor, has provisto para el sacrificio, aquel cordero que tú mismo, Señor, has puesto, Señor, para que su sangre limpie nuestras conciencias de obras muertas, a fin de que podamos servirte a ti hoy, Señor, con una limpia conciencia, para que podamos servirte a ti, Señor, por medio de la vida, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.